El reloj marca que llegó la hora de hablar de Watchmen. Esto es Watchmen, el podcast oficial de la serie original de HBO. Y mi nombre, curiosamente, sigue siendo Luciano Banchero. ¿Pero no era otro nombre la otra vez? No, la otra vez era otra persona. Yo soy Fiorella Sargenti todavía. Como todas las semanas, en este podcast vamos a analizar lo que pasó en la serie. Esta semana no pasó nada. No, en este tranquilísima. Vamos a hablar del episodio 8, A God Walks into a Bar, que es el anteúltimo capítulo de Watchmen. Y lo tenés que decir así, porque uno podría decir un dios entra a un bar, pero no. Entra a la vida de Angela. Quédate a escuchar el podcast de Watchmen. Antes de empezar a hablar del episodio de hoy de Watchmen, queremos invitarte a vos que estás escuchando este podcast a que nos cuentes qué te parece. Sí, pero no queremos que nos digas me encanta el podcast, es lo mejor que me pasó en la vida, tampoco hace falta que mientas. Tu opinión nos interesa mucho y la valoramos un montón, así que este es un llamado a que compartas con nosotros todo lo que pensás. Si te encanta el podcast de Watchmen y estás buscando una manera de demostrarlo, bueno, acá está, podés participar de una encuesta de HBO que nos va a ayudar a que lo hagamos cada vez mejor, este podcast. Queremos que nos cuentes lo que más te gusta, lo que te gusta más o menos y lo que no te gusta para nada. Así que, por favor, danos unos minutos y entra ahora mientras estás escuchando o cuando puedas en encuesta.hbomaxvip.com. Que sean críticas constructivas, por favor, no hate. Absolutamente. Lo que queremos es que salga cada vez mejor, como decíamos, y te va a tomar apenas un ratito. Y a nosotros, los que hacemos los podcasts de HBO, nos suma muchísimo. Así que esperamos tu opinión en encuesta.hbomaxvip.com. Tenemos varios agradecimientos para hacer esta semana. El primero, obviamente, es a nuestro amigo Valentín Muro, que tuvo la durísima tarea de ponerse en mis zapatos. No fue tan difícil. No, yo sé que no es difícil. Digo que es difícil ser yo. Sí, pobrecito. Eso es difícil, pero lo hizo muy bien. Pueden seguirlo, buscarlo, leerlo, escucharlo a Valentín Muro, que siempre es súper interesante. Exactamente, así que gracias, Valen. Gracias también a la maravillosa audiencia de este podcast de Watchmen, que a medida que nos acercamos al final de la serie, a medida que las manecillas del reloj se aproximan a la medianoche, nos mandan cada vez más mensajes y teorías descabelladas. Sí. Me encanta. Una de las cosas que más me gusta de la serie es leer las teorías, y una de las cosas que más me gusta de hacer este podcast es poder compartirlas. Así que manden ustedes también con el hashtag Watchmen el podcast, o pueden dejarlo en la cajita de los comentarios del episodio en YouTube, donde también nos pueden escuchar. Claro que sí, porque además las teorías en una serie como Watchmen mezclan como el goce de la cultura pop, la cosa como comiquera y estar descifrando estas aventuras totales, pero por otro lado también toda la parte social y de profundidad de personaje. Entonces hay mucho análisis que viene por esos dos lados. Tenemos a Eighth Passenger, ese es su usuario, que nos dice en Twitter: se me ocurre que al final del cómic el Dr. Manhattan quedó tan conmovido con Lori que quiso volver a experimentar el ser nuevamente un humano. Todo esto luego de crear vida. Y lo puso a custodiarla a Ozymandias. Este amigo está diciendo muchas cosas al mismo tiempo. De cosas. Y en algunas ya podemos decir que acertó. Sí, claro. Sí, podíamos sospechar como él que Manhattan había vuelto, después de lo que vimos en el capítulo anterior, a la Tierra, y que había quedado, que es tristísimo, como Lori le despertó algo que no terminó siendo con ella, terminó siendo con otra, pero lo conmovió realmente, y ella al final terminó transformándose como en una persona mucho más ácida. Sí. Y a él lo volvió como ñoño y cursi. Totalmente, sí. Y acá dice que antes de esto se puso a crear vida, como cuenta al final del cómic, que ya lo veníamos sospechando por ciertas pistas que nos iban dando. Creo que la pista clave es cuando Adrian Veidt dice I am your master, but not your maker. Sí. Soy su amo, pero no soy su creador.
Y ahí vinculamos ¿no? la idea de la creación y del dios con la figura más parecida a un dios en el universo de Watchmen, que es el Doctor Manhattan y sus intenciones de crear vida. Y efectivamente, no sé si custodiando, pero sí, le entregó Sí. las llaves de este paraíso, que terminó siendo una prisión. Le dio las llaves de la utopía a Sí, Ozymandias. que también del departamento en la costa, ¿no? Sí, sí. Sería en Argentina, sería tengo una casita en Villa Gesell. Me voy la segunda quincena de enero, ¿no me lo cuidás? Claro, algo así, va por ahí. Alfie nos dice, la pista estuvo ahí, no la quisimos ver, sobre la identidad del Doctor Manhattan, el dildo azul, cuyo esquema nos compartió tan gentilmente el amigo Dale Pitti en la Pittipedia, se llamaba Excalibur, como, la verdad es que hacíamos la comparación, la espada del rey Arturo. Sí. Fonéticamente es Excalibur, como que su ex, el Doctor Sí. Manhattan, es Sí. Calibur. No sé si me gusta tanto esta, pero entiendo. Yo le voy a levantar el pulgar. Entiendo que tiene bases, pero no compro tanto. También, viste, cuando empiezan a pasar estas cosas, Sí. ¿no? Que ocurren estos sucesos extraordinarios en el Sí. marco de la serie, empezás a ver todo como una pista. Sí, O sea, claro. te lleva a volver a ver todos los acontecimientos de los episodios anteriores y hay un montón que obviamente son pistas y hay un montón que seguramente no era la intención de Damon Lindelof y su equipo, pero uno lo termina reinterpretando Sí. Por suerte, de esa manera. Por eso también es que es tan importante en este tipo de series. No solo el guión, sino también la edición después, porque nosotros, y dónde pones la cámara, todo, nosotros le vamos a estar prestando atención. Si nos Sí. mostrás una botella de agua arriba de la mesa, vamos a estar esperando que en algún momento pase algo con esa Totalmente. botella de agua. La botella de agua de Chekhov, Sí. ¿no? Walter nos dice, puede ser que Adrian Byte sea el padre de Lady Trieu. Como poder puede. Y después de lo que leímos en la Pitipedia del episodio pasado, lo que ella dice, espero que mi papá esté acá, la obsesión que tiene, si no, porque, sobre todo también porque queda poco tiempo para que aparezca otro padre de ella, ¿no? Es como... Sí, no es que de golpe van a decir, y era el comediante y estaba vivo. No, claro, porque eso ya quedó cancelado con la Pitipedia de la otra vez, que uno puede decir como, bueno, igual era mentira, pero me parece que claramente lo metieron ahí para que dejemos de insistir con Sí. que con el comediante no hay tiempo para otra cosa. Creo que lo interesante va a ser es como para, si es el padre, y por eso ya tiene la obsesión, tiene ahí la estatua, que hay muchas teorías con respecto a la estatua y demás, ¿cómo pasó eso? Porque claramente Byte no es un tipo que vos te lo imagines o siendo irresponsable en cuanto a su sexualidad, a no protegerse si no era lo que estaba planeando y demás. Claro, sí, digamos que es una persona que planea cada aspecto de su vida y me parece que tener descendencia no encaja No. en sus planes. Ups, no me di cuenta. No me lo imagino así. Dicho eso, como poder puede, o sea, hay pistas que apuntan a eso. ¿Sería él, pregunta Walter, regresando a la Tierra cuando compró el campo a cambio del bebé a la pareja? Sí, recordemos que al comienzo del episodio 4, la pareja que vende huevos en la ruta le compra la casa y el campo justo cuando está cayendo y ella sabe que va a caer algo del espacio en el patio trasero. ¿Qué es lo que cae? ¿Qué ¿Cómo es? lo sabe? No tenemos No. idea. En algún hasta el momento pensamos que podía ser algo relacionado con Manhattan. Sí. Ahora ya no. No, pero podemos vincular. A ver, si sabemos que Adrian Byte está en Europa, que es Sí. una luna de Júpiter, que envió un mensaje a través de un satélite a alguien para que lo rescate, no sería descabellado pensar que eso que cayó es él. Ahora, si cayó ahí, en ese momento, hace ya 4 capítulos, ¿dónde está Ozymandias en este momento? ¿Dónde está Sí. Adrian Byte? Rubal Cabas dice... Todavía estoy procesando el episodio 7, sí. Todos. Sí. Tengo la teoría de que el reloj, el Millennium Clock, va a ser un hipnotizador gigante. Esto, bueno, tiene que ver con lo que venimos viendo en los últimos episodios de el mecanismo de mesmerismo que desarrollaron los cíclopes, conocidos ahora como la Séptima Caballería. Puede ser, me gusta. De hecho, Sí. en uno de los artículos de la Pitipedia, viste que mencionan que Lady Trieu había regalado televisores. Sí, y ahí estaba esa teoría también de como, ¿por qué estuvo regalando televisores? ¿Por qué Exacto. está haciendo un coso como un faro gigante en el medio de Tulsa? Puede ser.
Puede ser. Fede nos dice, es posible que en realidad la que le da el martillazo a Cal sea Angela, influenciada por el recuerdo de Will y algún efecto secundario de la nostalgia. Hace algunos capítulos Will termina diciendo que ella lo iba a odiar. Bueno, ya vimos que no. Nos queda terminar de entender cuál era el plan de Will. Exactamente. Sí, ¿por qué lo va a odiar? No, queda claro que el martillazo es un plan de ellos antes. O sea, no vemos el momento en el que le dice, que esto es interesante, sí. ¿Sabes que si algún día me Si lo se quiero pudo. sacar, tomá, te regalo este martillo? Tal vez es una escena eliminada que vamos a ver eventualmente. Claro, porque yo entiendo igual que tenga que ser un martillazo. Es muy porque poco ortodoxo. no te puedes acercar con un tenedor o con un bisturí, el chabón se va a querer tapar. En cambio con el martillo, claro, lo noquea y ahí lo tira ahí medio bruto, pero bueno, se entiende. Y sobre por qué el viejo Will dice que Angela lo va a odiar. Bueno, sabemos que Lady Trieu sabe que Cal es Manhattan, así lo sugiere, se lo dice a Angela en el episodio 7. Will y Lady Trieu son amigos, los vimos tomando el tecito. Además, él mató al jefe Crawford y Sí. me parece que por más que él haya logrado mostrarle que él era del Ku Klux Klan Sí. y demás, no creo que sea la vía que Angela hubiera elegido para Sí. que todo sucediera de esta manera. Pero claramente, Entonces, sí, claramente acá lo vemos a Will reuniéndose con Cal Manhattan, Sí. con Cal John. Entonces él sabe de la identidad, Sí. así que muy probablemente haya sido él el que se lo Claro. contó. Hay que ver qué quiere hacer Lady Trieu, que tiene que ver con Manhattan. Cruz Montoya dice, quería recordarles que soy yo quien dijo que realmente era Cal Manhattan. No se imaginan la satisfacción que me dio que sea así. Bien. Bien, sí, porque no nos acordábamos. Había llegado un mensaje, pero ahí está, y apareció. Diego dice, tengo la teoría loca desde hace ya unos capítulos, más precisamente del cuarto, cuando Lady Trieu compra ese campito psicopateando a los dueños con el bebé. Lo que cayó del cielo no es más que otra cosa que el gran Ozymandias, el cual se convirtió en un tipo de metal y se expulsó a sí mismo, de alguna manera steampunk, hacia la Tierra. Y obviamente, siguiendo esa línea de pensamiento, la estatua que vemos en el jardín artificial no es ninguna estatua. Ahora, suponiendo que todo esto sea real, la función del reloj no sería más que el regreso de Ozymandias a la vida, haciéndolo otra vez de carne y hueso, o que contenga toda su conciencia y no solo sus recuerdos. Me gusta esta teoría, porque es como, ya estamos viendo Sí. como las piezas del rompecabezas, faltan un par, pero tenemos bastante como para arriesgar una teoría que unifique todo, Sí. ¿no? Tenemos cositas. 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 Y también él dice que quizás ella puede ser hija de Ozymandias, Claro. no otra hija del comediante, que sí, lo del comediante ya lo tiramos abajo. No me parece que nada interesante pueda salir de ahí. Dice, la radio está buenísima, por favor pasen un tema de Comanche. Sí, de Comanche Horsemanship. Sí. René dice, Looking Glass se llevó una de las máscaras de Rorschach, ¿no? Lo veíamos cuando Dale Sí. Petty baja a la casa del amigo Wade y se encuentra con que uno de los integrantes de la séptima caballería no tenía la máscara puesta, lo cual nos hace especular con ¿Dónde puede estar? una potencial infiltración. Sí. Luis dice, estoy un poco chipado, está medio enredado, dice, con el evento de Watchmen de DC Comics que está ocurriendo actualmente. Y la serie se refiere al cómic Doomsday Clock, que nada tiene que ver con la serie, Nada. no están en la misma continuidad. Son dos tipos de secuelas que van por lados completamente distintos. Piensen como, no sé, universos paralelos. Sara nos dice en la Pitipedia, cuando se habla que tras 7 años de búsqueda se declara muerto Byte, ¿no será que están contándonos estos últimos 7 años y por eso sigue la torta con las velitas? Sabemos que hasta las 6 llegan. Puede que por eso se siente tan ajeno todo lo que le pasa a Ozymandias en relación a lo que pasa en la Tierra. ¿Será que cuando cumpla 7 años? ¿Será cuando Trieu lo traiga de vuelta con lo que sea que hace el reloj del milenio y él sería su padre? Por eso no solo lo reverencia de viejo, sino que nos contaría por qué ella es tan inteligente y por qué dice va a llegar cuando Angela le pregunta quién es, suponiendo que la tecnología que ella adquirió de él es ese satélite que lo vio. Claro que el satélite es de Byte en realidad, ya que él conocía cuando iba a pasar por allí. Eso es muy interesante. Es porque muy claramente interesante. Byte sabe cuándo pasa el Sí. satélite, sabe Sí. exactamente cuándo Y sabe que va a alguien pasar. que lo va a ver, Que lo va a sí, él sabe todo, ni hablar. O sea que él Y- siempre supo dónde está, nos dice Sí. Sara.
Y el tema de los años, sí, sabemos que cada capítulo era un año, entonces tiene sentido. Por lo que sabemos ahora, él se exilió voluntariamente Sí. ahí hasta que el tiempo lo volvió loco y empezó a buscar la manera de irse. Es que está buenísimo todo lo que pasa con él ahora entendemos como su psiquis, su estado mental después de lo que pasó en el 85. El chabón hizo algo sabiendo que tenía que ser secreto y a la vez eso le generó una frustración tal Sí. que se tuvo que ir a un supuesto paraíso donde él podía tener sirvientes y podía manejar y la realidad más o menos la manejaba como quería y eso al final tampoco funcionó porque era vacío. Maxi dice, ¿y si Lady Trieu sabe de la identidad del marido de Angela porque Will conocía al Dr. Manhattan de la época en la que él era Hooded Justice? Hasta estoy pensando que tal vez fue Will el que los presentó. Bueno, Maxi está en lo cierto y equivocado al mismo tiempo. Porque Lady Trieu probablemente sepa de la identidad de Cal, porque Will y el Dr. Manhattan se conocen, pero no se conocen de la época en que él era Hooded Justice, porque Hooded Justice se retira antes de que aparezca, de que John Osterman se convierta en Manhattan. en el Doctor Manhattan. Pero si hay algo que nos queda claro siempre es que Manhattan percibe el tiempo de otra manera, Ay, que sí. es... Pero, por favor, hombre. La mejor manera de ver Watchmen es mirando cada episodio una y otra vez y encontrarte con detalles que antes no habías visto. Muchos oyentes nos cuentan que ven el capítulo en vivo en HBO, escuchan el episodio del podcast y después vuelven a ver el capítulo de Watchmen On Demand. ¿Pero cómo hacen? Pero Luciano, por favor, lo hacen gracias a HBO Go, la plataforma de streaming de HBO, que te permite ver todos sus contenidos cuando quieras y donde quieras. Y no solamente podés ver Watchmen, sino que también podés ver todas las series y películas originales de HBO. Vos estás muy enganchada con Succession. Sí, la amo muchísimo. ¿Qué querés que te diga? Y una de mis series favoritas del año, sin dudas, es Chernobyl, que me gusta tanto que te digo, estoy pensando volver a verla y menos mal que hay HBO Go. Claro que sí. También puedes escuchar este podcast. No esperes más. Si ya sos cliente de HBO, tenés acceso a HBO Go. Descarga la app en tu teléfono y empezá a ver los mejores contenidos. Como todas las semanas llegó el momento de leer la Pitipedia, los archivos secretos del agente Dale Petey, del grupo antivigilantes, antijusticieros enmascarados del FBI. Si no saben lo que es la Pitipedia, pueden entrar en hbo.com/Peteypedia, Pitipedia, que van a encontrar un montón de documentos complementarios a el universo de la serie y salen, al igual que este podcast, al final de cada capítulo. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana tenemos 2 archivos, a veces son 3, a veces son menos. Nos tocaron 2. Por un lado, tenemos evidencia, tenemos el examen médico de un tal Calvin Shelani, que es Cal. Es el momento después del supuesto accidente que le dejó con amnesia, que le hizo olvidar todos sus recuerdos previos. Sí. Y es del 23 de diciembre de 2009. Es el reporte del doctor y salen varias cosas interesantes, como por ejemplo que la policía, la gente que lo encontró, que es Angela Eibar, respondía por él, hablaba mucho por él. Sí. Esto es interesante porque nosotros estamos viendo ahora este documento con la información del episodio 8, pero salió antes de que se emita, ¿no? Claro, y él, bueno, tiene, por ejemplo, que nació en el 76, que se llama Calvin, que no se sabe si estuvo expuesto a la cuestión, la ola psíquica del calamar gigante en ese ataque. El único dato sobre su familia es que tuvo un padre que tuvo Alzheimer y una enfermedad del corazón. No sabe nada de la mamá. Y abajo, en unas notas que aparecen en color azul, todo escrito a mano, aparece esto de que Angela Eibar está como muy interesada en cuidarlo, que lo encontraron por ahí confundido con algún golpe en la frente muy poco visible, que te da la sensación de que tuvo un accidente y que no se atendió, después no quiso continuar ningún tratamiento porque dijo que no tenía seguro médico.
Y otra cosa interesante es que antes era un trabajador de la construcción de una empresa que se llama, ¿cómo, Luciano Se Banchero? llama Pyramid Global Construction, que si recuerdan y leyeron el cómic de Watchmen, en el cómic lo vemos aparecer el nombre Pyramid varias veces, en forma de sobres, camiones, carteles y demás, y eventualmente son Rorschach y Night Owl, Dan Driver, el segundo Night Owl, que está Adrian Byte detrás de Pyramid Deliveries y que están detrás del complot de la creación de nuestro querido calamar gigantesco en la ciudad de Nueva York. ¿Qué vínculo hay entre Ozymandias y Cal Eibar? Cal Sí. Eibar no, Calvin Yelani, como Sí. se lo conoce. No lo sabemos, no sabemos si es un detalle, si es una de esas cosas en las que todo está conectado, pero no necesariamente está orquestado. Pero, sin embargo, lo mencionamos porque es interesante. Sí, quizás solo es para señalar y destacar lo enormes que eran las empresas Sí. de Adrian Byte y lo inteligente que fue, algo que aparece en los números originales a la hora de en dónde invertir y en qué Claro. empresas, qué industrias explotar después de la guerra, durante la Guerra Fría y demás. Quizás es simplemente eso no lo sabemos. Continúa entonces este reporte diciendo que perdió la identidad, no sabe bien qué es, que también tiene algunos temas con el lenguaje, pero que la oficial Eibar habla por él, que le recomiendan tratamiento, él dijo que no, por esto como que les decía recién, que no tiene seguro médico, le recomiendan que vaya a terapia y que se haga Sí. hipnoterapia, cosa que claramente no convenía. Agarrá la este año. linterna. Y lo más interesante aparece abajo en las notas misceláneas que dice, el paciente es algo poco común, es muy pasivo y tranquilo, es amable, bien compuesto y demás, y dice que tuvo un gran interés en mi Bubblehead de Doctor Manhattan. Esto Me es encanta ese detalle, sí. de diciembre de 2009, Ujú. el momento en el que entonces sabemos John pasó a ser Cal. Tenemos otro memo redactado por el agente Dale Pitti y dirigido al grupo de tareas antijusticieros que tiene como asunto el origen de Sister Night. Es muy interesante, realmente algunas de las cosas que expone acá. Pitti estuvo investigando el origen de la personalidad Sister Night que asumió Angela Eibar y se pregunta algo que estuvieron conversando en ese simpático viaje en auto en el que estuvo Dale Pitti, Sí. estuvo Lori Blake y estuvo Angela, que decían que las máscaras son expresiones de el trauma, ¿no? En el caso de Looking Glass, lo que le pasó a Wade en la casa de los espejos el día del calamar. Entonces, si las máscaras son expresiones de trauma, ¿qué dice Sister Night sobre Angela Eibar? Bueno, sabemos que lo tomó de una película que se compró, pero que no la dejaron ver sus padres en el día en que ellos murieron. Y acá tenemos un poco de historia ficcional sobre la película que en la vida real no existe, pero que en el universo de Watchmen es una película que se estrenó en el año 1977 y que forma parte de una industria paralela, imaginaria, que se desarrolló en Vietnam como películas norteamericanas, pero producidas en el que es este estado en el universo alternativo de Watchmen. Sí, sería como una especie de blaxploitation, Ahí está. pero del universo este de Watchmen. Dice varias cosas interesantes, como que primero que no es una película para el público actual, porque vieron que Sí. Dale Pitti siempre tiene una mirada muy progresista, muy de este mundo, con este gobierno de Estados Unidos, con este gobierno de Robert Redford y demás, y no le parece que esta sea una película para la mentalidad del 2019 de la serie en esa Norteamérica, y habla de la reintroducción del entretenimiento casero. Esto como lo que veíamos en la Pitipedia de la semana pasada, de que en un momento dejó de haber televisores y no es que uno o no tuvieron televisores en la casa o dejó de haber y no podía
podías ir y alquilar películas así normalmente durante un buen tiempo. Ahora empezaron a reintroducirlos y que además muchos miembros de la comunidad afroamericana en Estados Unidos se fueron para Vietnam escapando del racismo institucional de Nixon en los Estados Unidos. Eso es súper interesante y todo lo que habla con respecto a los superhéroes es una locura que Increíble. yo vuelvo a decir que creo que cierto señor barbudo debería estar por lo menos contento. Citan a un crítico de la vida real ya fallecido, que es Roger Ebert, y a un libro que consulta Dale Pitti para enterarse más sobre esta película de Sister Night. Menciona que Roger Ebert ubica la película dentro de un subgénero llamado películas de máscara negra, de Black Mask, que son parodias de los justicieros enmascarados. Menciona, por ejemplo, a Sister Night como una parodia de Silhouette, esta superheroína lesbiana que fue asesinada de manera brutal, era integrante de los Minutemen originales, a Mothman, que tuvo su parodia en forma de tarántula, y a Night Owl, que tiene una parodia que muy probablemente hayan escuchado nombrar. Su nombre es Batman. Batman. Sí. Y lo que dice es que esta es como una fantasía y a la vez comentario social tremendo, porque acá tenemos que recordar algo que dice Lori en el capítulo She Was Killed by Space Junk, donde cuando vienen de agarrar a ese enmascarado en el banco, dice que es un rich white asshole dressed as a black cape superhero. Bueno, lo que ella dice es que era un chabón blanco, rico, un goma, básicamente, y lo que dice Dale Pitti acá es que este estilo de películas de exploitation, de Black Mask, lo que tenían era, por un lado, toda esta cosa de fantasía y aventura, y por el otro, comentario social, porque los vigilantes en la vida real eran cosa de blancos. Irónicamente, como dice él, porque ahora saben que Hood Justice, el primero, era afroamericano. Claro. Hay un dato que me encanta acá, que nuevamente nos hace preguntarnos ¿cómo pensaron en todo esto? ¿Por dónde empezaron a pensarlo? Porque ya hablamos de la parodia de Silhouette, de la de Mothman, de la de Night Owl, por supuesto. El más importante de todos estos justicieros era el Dr. Manhattan. Y él también tuvo su parodia. ¿Sabes cómo se llamaba la parodia? Se llamaba The Black Superman. Okay. Y hay una película en la vida real, igual que Batman, que se llama The Black Superman, una película de Blaxploitation del año 1977, igual que Sister Night. Pero The Black Superman no es el nombre completo de la película. ¿Sabes cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? Insisto, esto es una película de la vida real. Sí. Se llama A-Bar, The First Black Superman. ¿Qué? ¿Es de la vida real? Sí. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Pero sí, te la creo. Y hay un último dato que nos deja este memo, porque lo que dice, bueno, y él también se tira el lance de que quizás debería ir a Nueva York, pero solo para investigar un poco más y para aprender un poco más, porque lo que cuenta es que ese cine en el que trabajaba Will cuando lo fueron a buscar para decirle que había heredado la plata de Garner, después él lo compró y desde 2017, que es cuando Angela se convierte en Sister Night, todas las semanas pasaba la película Sister Night a la medianoche. Para. Sí. Para. Vamos a repasar la línea de tiempo de esto. Compró el cine. Exacto. Y desde el año 2017 él está pasando la película Sister Night todas las semanas. Todas las semanas, exacto. ¿Pero a cómo la sabe medianoche. que...? ¿En qué momento él se entera que su nieta es una policía que anda por Tulsa transformada en Sister Night? No sé. No, bueno, ahora sí lo sabemos. Pero sí en el momento en el que salió todo, no lo sabíamos. No lo sabíamos. Y además, ¿como para qué? ¿Era simplemente como para recordarla, para homenajearla? ¿O para qué? No. Eso sí que no lo vamos a saber. Lo sabemos. Estás escuchando el podcast oficial de Watchmen, pero ¿sabías que este podcast no es el único podcast oficial de HBO? No, ya puedes suscribirte al podcast de His Dark Materials. Al igual que con Watchmen, apenas termina un capítulo en la pantalla de HBO, en este caso los lunes a las 23, tenés disponible un nuevo episodio del podcast para escuchar el análisis que hacemos Eli Masi y yo.
Si hay alguien que está viendo Watchmen y escuchando este podcast, pero todavía no arrancó a ver la serie y a escuchar el podcast de His Dark Materials, ¿cómo se lo contarías? Es una serie, una historia sobre una realidad en la que hay una institución que es muy dogmática, oprime el pensamiento, que trata de alejarse de lo que ellos consideran, pero aparece una nena, una chica, que va a cambiar las cosas de alguna manera, y en el medio hay algunos elementos fantásticos que están muy, muy increíbles. Bueno, ya me lo vendiste. ¿Y qué pasa si hay alguien que no está escuchando el podcast todavía? Tienen que entrar ya en Spotify, en Apple Podcast o su app favorita para escuchar podcast y suscribirse al podcast oficial de His Dark Materials. Tenemos que arrancar por el título, porque como dijimos al principio, por un lado, si lo traducimos, puede decir un dios entra en un bar. Sí. Pero si tenemos en cuenta el apellido de la protagonista, podemos decir que un dios se encuentra con Eivor, se encuentra con ella en algo... También nos podemos poner cochinos y decir que se mete adentro. Sí, se hacen la chanchada, que lo vimos cómo la hacen y ya lo habíamos visto varias veces. Sí. Los tenemos a ellos, a esta pareja que al final resultó tener... Nosotros ya los conocimos como un matrimonio súper afianzado, que veías que se llevaban bien, que Una familia hermosa. Que todavía había pasión, había momentos íntimos y también con los nenes, todo súper hermoso. Y ahora vemos finalmente que esto de alguna manera estaba predestinado Exacto. por este dios azul humanoide. 10 años de relación y un final trágico es lo que le anunció el Dr. Manhattan a Angela Eivor en lo que es la cita más rara de la historia, ¿no? Sí. Que sirve como el marco para este capítulo. Así como en el episodio 3 el marco lo daba la charla telefónica entre Lori y Blake y alguien que al final no estaba escuchando, no estaba del otro lado, no había ningún Doctor Manhattan. Acá el marco del episodio es esta conversación, esta primera cita, este primer encuentro entre dos extraños. Es lo que es narración no lineal, Sí. Que esto es algo que se veía mucho en el cómic de Watchmen, porque tiene que ver con la manera en la que el Doctor Manhattan también percibe el tiempo. Exacto, es un capítulo que se mueve, como se mueve su cabeza o su realidad. Y ese lugar, ese bar en el que entra, es el mismo que ya habíamos visto cuando Angela era chica, que había una pintada, Sí. un mural con Manhattan encima, que la última vez que los vimos decía asesino, ahora ya no lo dice más, eso ya no está más. Y lo que vemos también es que hay un espejo en la barra que tiene la publicidad de una bebida, que si vamos al cómic, no podemos pensar que es el único bar en Vietnam, pero lo cierto es que es un guiño o lo que sea, pero en el cómic, cuando está Manhattan en el bar con el comediante, también se ve la misma publicidad de la misma bebida. Tal cual. Y por eso el capítulo también empieza con estas luces de neón titilantes, el título de Watchmen escrito siempre presentado de una manera distinta. Y estamos en el año 2009 en Vietnam y empezamos el capítulo con una imagen que habíamos visto en los trailers de la serie y que nos hacía preguntarnos por en qué momento va a aparecer el Dr. Manhattan. El momento en el que él, vestido con un traje, se ve la mano azul tan característica, levanta una de las máscaras del Dr. Manhattan, se la pone y entra en el bar. El contexto es la fiesta del BBN Day, de este día de celebración de la victoria ficticia en este universo de los Estados Unidos en Vietnam, que coincide con la muerte de los padres de Angela, en este caso hace algunos años, que también va a ser objeto de conversación. Y que también es la misma noche en la que lo vemos a Manhattan con el comediante en ese mismo bar y todo. Claro. Es muy práctico el tema de que Manhattan se haya encontrado con una máscara de Manhattan tirada en la calle, porque entra al bar y están todos disfrazados del Dr. Manhattan, ¿no? Sí. Así que es el momento perfecto para camuflarse, porque pensemos en el contexto, ¿no? En el año 2009,
Hace tiempo que el Doctor Manhattan supuestamente está en Marte. Para la gente que vive en la Tierra, para los humanos, el Doctor Manhattan está ahí desde el año 1985 construyendo castillitos en la arena. Cositas. De alguna manera está, Sí. pero de otra manera más real, no Sí. está ahí en ese momento. ¿Por qué llega al bar? Bueno, atraviesa la puerta, se encuentra con Angela, agarra 2 cervezas y en este momento Angela es policía en Saigón, cumple con su objetivo, con eso que le había dicho a sus padres y a su abuela que quería hacer. Ella todavía está viviendo ahí en Saigón y inmediatamente él tiene una actitud, un acercamiento que contrasta definitivamente con la actitud que tiene ella. Ella tiene una actitud de rechazo, de sarcasmo permanente. Ella no está celebrando, se No. nota que todos están en un mood que no es el de ella. Ella está recordando el aniversario de la muerte de sus padres, Sí. no está de levante, no está de nada. Y de golpe le cae este tipo que se le hace el capo y le empieza a decir que es Manhattan, en, como decía vos, una noche en la que todos están disfrazados de Manhattan. Y me imagino que además debe ser una realidad en la que todos en algún momento tiraban como, ¿sabes qué? Yo soy Doctor Manhattan. Claro. No, Bueno, acá le salí de dice, soy Manhattan. Sé que es el aniversario de la muerte de tus padres también. ¿Cómo sabes? Bueno, lo sé porque me lo contaste Ay, qué vos. pesado. Ahí empieza con toda esta cosa de Esto es estoy acá, recurrente, estoy allá. está todo el tiempo Sí. en el capítulo, es algo que en el cómic era un tema permanente, la manera en la que Manhattan percibe el tiempo como si el pasado, el presente y el futuro estuviesen ocurriendo en simultáneo. No hay pasado, no hay futuro, simplemente es ahora todo el tiempo. El momento en el que estamos grabando este podcast es ahora, el momento en el que sale el episodio 8 de Watchmen es ahora, el momento en el que sale el 9 es ahora, el momento en el que está saliendo el cómic de Watchmen es ahora, todo es ahora. Siempre teniendo en cuenta su línea de tiempo. Exacto. No es que él siente o está en cosas en las que cosas que no presenció. Sí. Que no es lo mismo, que me parece que eso es interesante. Y en el cómic era Lori la que se indignaba como, dale, con todo esto y acá le toca ahora a Angela en este episodio. Le dice, sí, soy el Doctor Manhattan. No, claro, el Doctor Manhattan está en Marte. Sí, le empecemos dice. por ahí. No, todos cayeron en esa trampa que ahora entendemos que no es más que una fabricación del propio Manhattan. Lo que dice él es que deja como si fuese como un símil, como un títere, usa la palabra decoy, ¿no? Como que es un falso Manhattan el que está en Marte. No es una falsa transmisión, sino que sabemos que él tiene la capacidad de desdoblarse, de multiplicarse, y él mientras está en la Tierra tomándose una birra con Angela Abar, hay un Doctor Manhattan falso, un duplicado, que está entreteniendo a la gente que lo está mirando en la tele. Sí, vendría a ser como el doble de Luis Miguel, ¿no? Sí. Cuando lo están esperando afuera, o la señora o que se viste se pareció a la reina, cerca de la reina para que no le hagan nada y demás. Algo así, los tiene a todos engañados y mientras él vive una vida, entendemos que está explorando y teniendo aventuras más mundanas, Sí. ¿no? Mientras tanto. Sí, acá engancha con uno de los personajes por los que más nos preguntamos a lo largo de esta serie, que es Adrian Veidt. ¿Dónde está Adrian Veidt y quién lo puso ahí? En este capítulo no solamente entendemos mejor qué onda el vínculo entre Angela y Cal, el Doctor Manhattan, cómo se conocieron, cómo se dio su relación, sino que entendemos también cómo está vinculado esto con Adrian Veidt. Antes de volver a la Tierra, parte de estas aventuras que estaba teniendo Manhattan ocurrieron en un lugar muy, muy lejano, pero dentro de nuestro sistema solar, más exactamente en una de las lunas de Júpiter, llamada Europa. Ahí ya habíamos visto a Adrian Veidt apilando los cadáveres de los Phillips y las Crookshanks para formar el mensaje de Salvame, que todavía no sabemos a quién está dirigido, pero la proximidad de Júpiter
permitía entender que estaba en una de sus lunas. Y es interesante que sea Europa la luna en la que está. Júpiter tiene 69 lunas que se conozcan. Ajá. 69, nosotros Sí. tenemos una, imagínate el tamaño 69. de Júpiter. Europa es una de las 4 más grandes, las otras son Io, Ganímedes y Calisto. Las 4 fueron descubiertas por Galileo Galilei. ¿Y sabe por qué se llama Europa, la No, luna? contame, por favor. Porque Europa era la madre del rey Minos de Creta, pero además era la amante de un dios griego llamado Zeus. ¿Era el amante o fue ultrajada por Zeus? Bueno, Porque lo que hacía mucho Zeus era la engañadita. Él veía a alguna joven o algún joven que le gustaba, bajaba a la tierra, a veces tenía que hacerse pasar por un mortal más para poder poseer carnalmente a esa jovencita, y de ahí es que terminó teniendo un montón de hijos semidioses Sí. en la tierra porque tenía estas escapadas, estas aventuras. esto lo menciona Ángela, que sos tipo un Zeus que te vas camuflando por ahí. Bueno, todo el tiempo las alusiones a la divinidad de Manhattan. Y como buen dios, ¿qué estuvo haciendo Manhattan? Bueno, estuvo creando vida. Ahí lo habíamos dejado en el cómic original. Él dijo que iba a hacer eso y lo fue a Sí. hacer. Dijo, voy a probar a ver qué onda. Y fue. Dijo que su deseo era encontrar una galaxia menos complicada que esta. Tal vez no llegó tan lejos, empezó a recorrer otros planetas de nuestro sistema solar. Ya conocía Marte, se fue un poquito más lejos, encontró Júpiter y tal vez dijo, bueno, esta luna me gusta, me parece bien, voy a empezar con mi experimento de creación de vida acá. Arrancó en 1985, empezó con unas plantitas, con un poco de agua. Sabemos que del agua se origina la vida, y a partir de unos microbios empezó a desarrollar vida parecida a la humana. Un bebé varón, una bebé mujer, crea sus propios Adán y Eva, que no son otros que Mr. Phillips y Mrs. Crookshanks, que también tienen su historia de origen en este capítulo. Sí, y esa casa, esa mansión enorme, esa Manor House, tiene también una historia que está relacionada con las caras y por qué se Sí. ven como se ven ellos, porque él le cuenta que la hizo de esa manera porque era un lugar en el que sentía seguro, que podía conectar con algo similar a una casa. Tenemos que ir ahora a la historia real, de la vida real. Cuando Hitler llega al poder en 1933, Sí. mucha gente de la comunidad judía de Alemania empieza a irse del país y muchos terminaron siendo recibidos por familias en Gran Bretaña antes de venirse a los Estados Unidos. Entonces, si uno ve la historia que cuenta acá de lo que fue la infancia de John, tiene que ver con eso. Él con su papá, que se van al Reino Unido porque su mamá se fue con un señor, un toque nazi, Sí. y los dejó solos. A ellos los recibió un matrimonio en una casa, en esta mansión muy clásica británica, y él ahí vio por primera vez lo que es el amor, porque se escondió en el placar, los vio hacer la chanchada, Sí. que él dice era una realidad distinta, no le hablaba nadie a los nenes. Entonces, por un lado, fue la primera vez que entendió cómo venían al mundo los chicos, ¿no? Está toda esta cosa de vio cómo se crea vida, porque lo que le dice el matrimonio es que ellos tenían un hijo y que lo perdieron, ahora están tratando de tener otro, o sea Sí. que fue la primera vez que Doctor Manhattan está frente a frente a cómo se crea vida de la manera humana tradicional biológica. Y también el amor, porque esta pareja se la ve sólida y con mucho sentimiento. Entonces, él conecta con eso y por eso es que ellos se ven como se ven y por eso es que pone este castillito ahí. Exactamente. La pareja le hace un regalo al joven John Osterman, le obsequian una Biblia y le cuentan sobre el primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento, que es el Génesis, que cuenta cómo Dios creó el mundo, cómo de la nada Él hizo todo. Entre ese todo que hizo está la gente, están las personas, están Adán y Eva. Todo esto lo cuentan sin saber que en algún momento ellos serán Adán y Eva de alguna manera. Les propone un trato, le dice, cuando crezcas,
crea algo hermoso. Nosotros te damos la Biblia. Cuando crezcas vos, crea algo No importa hermoso que creas también. en esto, pero vos andá y Exacto. hace el bien. Porque él, bueno, después también dice que Adán y Eva son una ficción. Sí. Y acá creo que en este momento queda retratado uno de los grandes temas de la serie que toma más solidez en estos últimos capítulos, que es esto que vos dijiste de hacer algo de la nada. Sí. Que tiene que ver desde algo tan lineal como él generando vida de la nada y también con lo que tenemos desde el primer capítulo, que es el legado y de dónde venimos y cómo podés, a dónde podés llegar dependiendo de dónde saliste Sí. y de con qué herramientas contabas desde el minuto cero. La gente que hereda las cosas, la gente que se construye sola, que se hace a sí misma, lo vemos todo el tiempo. El tema del legado es probablemente el Sí. tema de Watchmen y cómo perciben el legado personas que son que provienen de lugares absolutamente distintos. Volvemos al bar un ratito, cuando después de contarle todo este hermoso cuento de su propia génesis en Europa, en la luna de Júpiter, Angela le pregunta, bueno, ¿por qué te fuiste? ¿No? ¿Creaste este paraíso? Obviamente ella no le cree todavía todo lo que le Claro, está dice todo esto bolazo. contando. Viene un chabón azul y te cuenta Sí, todo no, esto. olvídate. Y le dice que se fue para conocerla, le dice que la ama. Y es tipo, wow, 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 si un chabón en la primera Pero cita te dice que te ama. pará, salí de ahí maravilla. Sí. Bueno, pero esto tiene que ver con la manera que no solamente experimenta el tiempo, sino cómo experimenta el amor, porque el Doctor Manhattan ya estaba enamorado de Angela. Mala suerte porque ella no lo ama, de hecho lo Sí. odia. No lo odia, no le cree que es el Doctor Manhattan, Pero sí odia al pero sí verdadero. odia al Doctor Manhattan. Porque a Manhattan lo mandaron a Vietnam, lo mandaron a que terminara con la guerra en determinada aldea que terminó siendo destruida. Había un chaboncito, que ese chaboncito creció para hacerse titiritero, para poder manejar las riendas de algo. Un día decidió poner una bomba que mató a los padres de Angela Eibar. O sea que, de alguna manera, bastante además causal, el Doctor Manhattan en Vietnam terminó en el asesinato de sus padres. Ahora, llegamos a uno de los momentos más interesantes del capítulo y que responde la pregunta, que es ¿cómo termina Manhattan adentro del cuerpo de Cal Eibar o de Calvin Yelani? Porque ella le plantea un punto súper válido, es... a ver, estás acá camuflado, tipo, sos azul, sos el Doctor Manhattan y tenés puesto una máscara del Doctor Y en realidad Manhattan. brillás, además. Claro. Sí. Claramente vos no querés que te sigan Claro. percibiendo de esta manera, te cansaste de jugar a ser Dios y querés experimentar un poquito de amor humano conmigo. Entonces, ¿cómo vamos a tener una relación? ¿Cómo vamos a tener un vínculo amoroso? ¿Nos vamos a tener que esconder? ¿Cómo vamos a vivir este romance? Y es así como empiezan a buscar la máscara que va a usar el Doctor Manhattan por los próximos 10 años. Y lo hacen en la morgue. Empiezan a buscar hombres que hayan muerto, que no tengan familiares que puedan venir a reclamarlos ni nada, que van a ser cremados porque ni siquiera alguien puso la plata para que les den un entierro o alguna otra cosa. Y acá hay otro momento que creo que es súper sutil, pero muy valioso, porque ella le muestra cuerpos de hombres blancos. Sí. Y no se la ve convencida. Y él como que tampoco, hasta que abre otro de los cajones de la morgue y está el Cal original que se ve como Angela. Y acá lo digo de esta manera porque la abuela de ella en el capítulo anterior le dijo, vos estás acostumbrada a que cuando ella elige la película Sister Night, cuando le muestra, digo, la película Sister Night y le explica por qué, le dice, claro, no hay mucha gente que se parezca a vos acá. Entonces, acá por un lado creo que tenemos a Angela que pensaba que John iba a querer ser blanco. Sí, como era John él era. Osterman, claro. Exacto, como él era antes. Pero él ya trascendió eso y a él no le importa y le dice una cara que a vos te sea cómoda. Y ella termina eligiendo una que se ve como ella y esto tiene que ver, recién hablábamos de lo del legado, con la cuestión de la identidad y de la comunidad y de dónde venimos y a dónde pertenecemos, que en Angela empieza a aparecer cada vez más en estos últimos capítulos con respecto a volver a Tulsa, ¿no? Sí. Y la reconstrucción de su pasado a través de los recuerdos de Will. Como el amigo Manhattan puede percibir en su experiencia el pasado, el presente y el futuro como lo mismo,
tiene el don y la maldición de saber exactamente cómo va a terminar esta historia y le anticipa a Angela. El final va a ser trágico. Vamos a estar 10 años juntos y el final va a ser trágico. Lo cual ahora sabemos que es cierto, pero no terminamos de entender por qué Cal, en el momento en el que Angela, al final del episodio 7, agarra el martillo, no entiende qué es lo que está pasando, por qué cuando le dice John, él le responde, yo no me llamo John, por qué si el Doctor Manhattan estuvo viviendo adentro del cuerpo de Cal, estuvo siendo Cal Eibar, ¿por qué no lo recuerda? ¿Por qué la amnesia? ¿Por qué la amnesia? Sí. Todo empieza con una pelea. Todo empieza con una pelea que él ya sabía que iban a tener y todo esto. Obviamente, el ¿dónde estás? Estoy en la noche en que nos conocimos, pero también estoy acá en este momento en la cama con vos. Y los poderes son un problema porque lo que te da a entender esa escena es que suelen tener momentos de discusiones o algo en las que él le dice, ella se enoja mucho cuando él le repite lo que ella va a decir en ese momento. Claro, es infumable, es insoportable. Y él sabe cómo termina la pelea también. Él sabe que la pelea va a terminar Sí. con que ella le va a decir que se vaya, Claro. pero que igual después se van a terminar casando, van a terminar y todo eso. Entonces, ese es el momento en el que los dos se dan cuenta que él no puede seguir siendo una especie de dios jugando a la casita. Sí. Por alguna razón, al final del cómic de Watchmen, cuando termina la historia, Ozymandias y el Doctor Manhattan terminan siendo medio amiguitos, al punto que, bueno, pasan 24 años de ese año 1985 y cuando se pelea con Angela, ¿a quién va a ver el Doctor Manhattan? A Adrian Veidt. Y es que era el único que admiraba y con el que sentía alguna conexión. Lo hablamos acá en este podcast. Él, cuando se termina separando de Lori, estaba pasando mucho tiempo con Adrian Veidt porque le presentaba... Es como, le presentaba algún desafío un poco más interesante por ser el hombre más inteligente de la Tierra. Entonces, es súper lógico que vaya él a la hora de buscar cómo silenciar sus poderes para poder vivir así. Y resulta que Adrian Veidt ya tenía el truquito guardado porque matar o anular físicamente o hacerlo desaparecer a Manhattan en el 85 en realidad era el plan B, el plan A era amnesia. Sí, le viene fantástico porque es un Doctor Manhattan que está yendo a las puertas de Ozymandias porque quiere ser mortal, quiere experimentar, como decíamos, un poco de amor humano. Y el otro quiere ser inmortal y no puede. No, el otro está sufriendo porque mira la tele y la gente sigue teniendo bombas. ¿Y para qué usan bombas? ¿Y para qué? Bueno, déjalos, estos se sienten seguros. Y yo hice esto y nadie sabe. Y claro, él quiere ser como cualquier gran emperador o algo así. Y nadie se lo acuerda más que por un millonario que en algún momento se disfrazó. Sí. Uno quiere pasar desapercibido y el otro quiere ser el hombre más importante del planeta. El plan B era hacerlo explotar, el plan A era darle amnesia al Doctor Manhattan hace 30 años, por eso había construido este dispositivo que le iba a quitar los recuerdos, la posibilidad de saber qué es el Doctor Manhattan y anular también las capacidades espectaculares que tiene. Tiene exactamente lo que necesita Manhattan, entonces, pero Adrian Veidt quiere algo a cambio y acá terminamos de entender cómo llegó Ozymandias al lugar que pensó que era el paraíso al comienzo y que terminó siendo una prisión. Él está ahí voluntariamente, él le pide al Doctor Manhattan ser parte de esta utopía que él construyó en Europa, donde justamente acaba de irse su dios, un dios abandónico, y esta gente está esperando a alguien para idolatrar. Sí, acá me hizo acordar a la película Los 10 Mandamientos cuando están todos con la especie de vellocino de oro, no sé qué, festejando y celebrando. Ellos están esperando a alguien como para amar. Manhattan no lo quiere y como Ozymandias quiere esa fama, esa inmortalidad, él va chocho. Antes de eso vemos que era bastante triste, no solo porque se la pasaba mirando tele Adrian Veidt, sino también porque lo único que hacía era apretar botoncitos para generar
generar las lluvias De calamares. de los calamares, porque él sentía que así estaba manteniendo la paz mundial, recordándole a la gente que en cualquier momento podía venir un calamar gigante y matar a todos. O sea que básicamente apretaba un botoncito, calamarito, calamarito, Y calamarito. perpetuándole el trauma a Sí. las pobres personas como Wade Tillman. Y algo, ni hablar. Y algo importante es que sabemos acá que Lady Treu le dijo que Manhattan estaba en Europa porque dice algo así como me lo contó un pequeño elefante. Una cosa así. Ah, ¿Y quién tiene una ¡ay, obsesión Dios con los elefantes y quién mío! trabaja con elefantes y todo? Ella. Acá menos mal que falta un capítulo todavía para ver Sí. qué fue lo que está pasando. Así es entonces como llega Adrian Veidt a Europa. Todavía no sabemos cómo va a volver, si vuelve. Es llamativo que no le haya preguntado antes de que lo mande cómo volver, ¿no? Porque si le hubiesen avisado que la manera de salir era eyectarse en una catapulta y con los cadáveres de los Phillips y Cruikshanks tenía que hacer un mensaje para sacarse una foto con un satélite, era un poquito complicado. Pero bueno, acá me parece que la presencia del pequeño elefante en la habitación sugiere que hay una parte de la historia que todavía no nos están revelando. En lo que concierne al Doctor Manhattan, se va recontento, vuelve con Angela y le dice, mira, tengo la solución, poneme esto en la frente. Va como con las habichuelas mágicas, ¿no? Otra que la otra, como, esto, sí, clavámelo en la frente. Sí. Y me gusta que le aclara que se va a inmaterializar para que se lo pueda poner, claro, Sí, porque menos si mal. más, bastante desagradable. Le pone el bichito en la frente y ahí comienza este túnel del amor, esta vida de Cal Eibar, con algo parecido a la amnesia, sin recuerdo, sin acceso a sus poderes, salvo por reflejo cuando percibe que hay peligro inminente, y acá entendemos cómo fue que sobrevivieron al ataque en la Noche Blanca. Exacto, que era una de las grandes preguntas que quedaban dando vueltas. Sí. Y ahora sabemos que, claro, tenía un Manhattan ahí bajo la manga. Sí. Hay un momento muy interesante en el bar, antes de cerrar este momento flashback, que es cuando Angela lo desafía diciéndole, sos el Doctor Manhattan, a ver, crea vida, si podés. Y Manhattan hace una especie de truco de magia en el que de una mano saca un huevo. Nuevamente los huevos presentes como simbolizando en la serie de Watchmen. Lo que quiere saber Angela es si... porque están hablando de qué pasaría si tuviesen hijos. Técnicamente Manhattan le podría transferir a su descendencia sus habilidades, sus poderes, pero parece que también puede transferirlo a cualquier tipo de materia orgánica. El Porque huevo es una materia orgánica. Sí. Él dice que no lo haría sin el consentimiento de la otra persona, Claro. como que no le pasaría. Y ella como, pará, ¿se lo puedes dar a cualquiera? Bueno, pero este huevo. Sí. O sea, ¿podés pasarme tus poderes si yo Te me agradezco, tomo te agradezco. el contenido de este huevo? Le dice, teóricamente sí, teóricamente podría pasar, pero ella finalmente no lo hace y él se termina tomando el contenido. Esto es interesante porque es algo que se suma a la mitología de Manhattan. Sí, No es no algo que estaba. nosotros sabemos por el cómic. Sabíamos lo de los taquiones, esto Sí. que como que jodían su capacidad para ver las cosas y demás, pero no sabíamos que él podía depositar los poderes en algún lugar o pasárselos a alguien. Eso es nuevo y vamos a ver cómo lo usa la serie, si es que lo usa, suponemos. Algo que nos mandó un oyente, le pido mil disculpas porque perdí el nombre. Oyente. Perdón, Sorry. es algo relacionado con los nombres, que le quedarían los nombres humanos al Doctor Manhattan. Sí. Por un lado tenemos John, por el otro lado Osterman. tenemos, Calvin. o sea que sería Juan Calvino, podríamos decir, como el calvinismo, Calvin. como quizás un sistema teológico que cree justamente en la predestinación y Dios como ese ser supremo y Sí. soberano. Te lo dejo picando. Y mira, yo insisto con que no hay casualidades. No. Y a veces hay grandes coincidencias cósmicas Sí. en esta serie, me parece. Milagros también. termodinámicos.
Ahora sí, venimos al presente de la serie, no solo 2019, sino a donde habían quedado los acontecimientos en el episodio anterior con Angela reventándole la cabeza a martillazos al pobre Calvin, cuyo Sí. cuerpo vuelve a morir por segunda vez, y el despertar, el regreso del Doctor Manhattan y una Angela que le dice: estamos en un tremendo problema. Sí, que es no es el Manhattan al que no le vimos la cara antes, Sí, ni que tiene esa voz, es el Manhattan Cal, podríamos decir. Es sí. el cuerpo con la fisonomía de Cal, pero azul. Muy confundido porque estuvo estos 10 años en este túnel del amor, Sí. en el que tanto insistía, viviendo como un humano, y dice, no sé cuándo estoy, tiene como un momento que ubicarse, se despierta de un desmayo algo largo, Claro. sería básicamente. Por suerte los chicos todavía no se despertaron que están durmiendo arriba. No, así que aprovecha, va al patio, se mete en la pileta, no se mete en realidad en la pileta, sino que camina por encima. Claro, porque le pintó levitar, como en Sí. esa parte de acordarse quién es y todo, hubo mucha levitación. Exactamente, así que camina sobre el agua, Angela le dice: salí de ahí, ¿qué haces? Y él le dice: no, esto es importante para más tarde, necesito que me veas en la pileta. Él obviamente sabe que Sí. algo va a pasar vinculado a esa pileta, vinculado probablemente a Angela, que es... No lo vemos en este capítulo, así que si es importante para más tarde, claramente está hablando de algo que vamos a ver cómo ocurre en el episodio 9, en el final Sí. de la serie. Todo pasa muy rápido, los nenes de golpe sí se despiertan porque, claro, tienen un chabón Sí. azul levitando en la pileta, pero este chabón azul, que es su padre... Sí, me gusta que no los bullshitea, no, ¿viste? Le dice: uy, se parece a papá. Sí. Sí, es tu papá. es azul, otro día lo charlamos Sí. mejor, no tienen mucho tiempo para charlarlo porque él los hace desaparecer, los teletransporta y le dice que están en el Dreamland Theater con tu abuelo. Sí, es este teatro donde vimos la presentación de Oklahoma al comienzo de la serie y donde también el niño Will había visto la película que Apareció le cambió dos la vida veces para en ese siempre. arranque, sí. Claro, la película de Bass Reeves, y que es el epicentro de la masacre de 1921, que parece ser también como de alguna manera un epicentro de la serie. Veremos cómo se desenlazan los acontecimientos en el próximo capítulo. Pero es interesante lo que ocurre acá con Will Reeves, con el artista antes conocido como Hooded Justice, porque se revela finalmente cuál es la conexión entre Will y Manhattan. ¿Te acordás que en el episodio 2, si no me equivoco, cuando Angela se lo lleva a la panicueva, a Will, después de haberlo descubierto colgando a Chad Crawford del árbol, él le dice el Doctor Manhattan: mirá si soy el Doctor Manhattan, le dice Guiño, guiño. Will. El Doctor Manhattan está en Marte y no se Sí. puede convertir en humano. ¿Quién te dijo que está en Marte? ¿Quién Sí. te dijo que no se puede Sí. convertir en humano? Y acá está, resulta que se encontraron hace 10 años cuando le dice a Adrian Veidt que hay un cabo suelto que tiene que atar antes de convertirse definitivamente en Calhattan. Parece que se ocupó de encontrarse con el viejo Will, que está viviendo en la casa que le dejó el Capitán Metrópolis. Parece que lo que necesita Manhattan es un aliado, ya que para él el futuro es incierto, está a punto de entrar en este túnel, así que lo que busca es forjar una alianza. ¿Para qué? Bueno, es otra de las cosas que no sabemos, pero acá también empieza a quedar claro de dónde había sacado el viejo Will la información que tenía sobre Manhattan, que muy probablemente se la haya entregado a Lady Trieu. Y esta es una de estas cosas, el huevo y la gallina, estas paradojas temporales que tanto le gustan a Damon Lindelof, por ejemplo, y que tanto disfruto Sí. yo como espectador, que tiene que ver con cómo viaja la información a través del tiempo. Viste que se discute mucho la idea a lo largo del capítulo de pero la idea de irnos a Tulsa fue tuya, fue Sí. porque me lo dijiste, o fue mía porque Sí. como me lo dijiste se me ocurrió a mí. Y acá Y no termina de quedar claro Cre- eso. Me parece que en este capítulo hay una faceta de Manhattan que no se Sí. había explorado antes, que es la de una empatía muy particular, porque él con Ángela lo que le pasa es que
constantemente está como leyendo sus sentimientos, pero Sí. no de una manera fría como el Manhattan que leía a Lori cuando eran pareja y le decía, estás muy enojada porque acabo de mandarme esta cagada o algo así. No, sino más bien como de contención y de protección con ella y todo. Y se ve cuando él le dice, nos vamos a Tulsa, creo que es porque ella siente que ese es su lugar. Sí. Como que él aprendió a hacer una lectura de esa persona que tiene al lado a quien ama, pero desde una manera mucho más contenedora y no quiero decir humana porque me parece un lugar como medio común y vacío para este caso, pero sí más profunda. Sí. Angela, sin terminar de entender bien este asunto de cómo viaja la información en el tiempo, le dice a Manhattan que le haga una pregunta a Will en el pasado. Le dice, pregúntale cómo sabía que Chad Crawford era cíclope y por qué tenía esta ropa, esta vestimenta del Ku Klux Klan en el armario. Y el viejo Will no sabe quién es Chad Crawford. No. No tiene idea. O no tenía idea hasta ese momento en el que el doctor Manhattan lo anoticia de que en Tulsa hay una persona que se llama Chad Crawford, que era un cíclope y que tenía la ropa del Ku Klux Klan metida en el armario. O sea que, de alguna manera, como dice Angela, la muerte de Chad Crawford, de su amigo que tenía estos esqueletos en el placar, es su culpa. Yo empecé esto, le pregunta a Manhattan, y Manhattan le dice, creo que sí. Es la paradoja de que vino primero si la gallina o el huevo, y la respuesta es son los dos al mismo tiempo. Sí, Y esto en realidad es Manhattan hablándole a la serie en general y a la gran pregunta de la serie que tiene que ver con la violencia y el odio, la toxicidad que se va generando en una sociedad, ¿no? Como, ¿qué viene primero? ¿Qué desencadena sí. qué en este sinfín de violencia y agresión? La existencia de alguien distinto a vos es la que ya de por sí hace que surja en mí un odio, un miedo y demás. Creo que la pregunta va mucho más allá de ese caso puntual de Crawford y si ella se lo puso en la cabeza o no. Y otra cosa que me parece como súper clave de todos estos momentitos entre Angela y Cal en la pileta y de Will y Cal Manhattan años antes, es que creo que acá se explica por qué él fue hacia ella, en esta Sí. cosa loca que tiene el personaje de Manhattan de que no se sabe bien, las cosas están como predestinadas porque él sabe que le van a pasar, entonces qué es lo que termina eligiendo y qué no. Él le dice, cuando la vi sentí un vacío y una pérdida total, por eso él se sintió atraído, y ella dice todo el tiempo que no quiere una familia cuando claramente es todo lo que ella Sí. quiere. Y por eso insisto en este Manhattan del 85, el que se aleja un poco de Lori, pero después termina como tratando de querer volver a la humanidad, y cuando vuelve a pleno como súper receptivo de todo de lo complejo que es la humanidad en el sentido de la empatía y las contradicciones que traen, y acá está como muy a pleno con eso. O sea, pasamos de un Manhattan que estaba diciendo, no, demasiados humanos, son demasiado bardo, cada uno está con su tema y al final son todos lo mismo y son un milagro, pero a la vez son no sé qué, a uno que se siente atraído por este vacío que tiene ella y estas ganas de formar familia. No hay mucho más tiempo para el romance porque llega la versión actualizada de los Cíclopes, llega la séptima caballería. ¿Y qué quieren? Lo quieren al Doctor Manhattan. Ya el senador King había revelado cuál era el plan. Nos vamos enterando de a poco cuáles son las intenciones de la séptima caballería. Y John sabe perfectamente qué es lo que va a pasar, puede ver en su futuro y lo que él nos adelanta es que lo van a destruir y que no puede hacer nada para evitarlo. ¿Y qué dice Angela? No me importa, yo te voy a defender igual, yo te quiero salvar. Yo sé que no te puedo salvar, pero lo voy a hacer igual. Y Manhattan le dice, este es el momento en el que me enamoro de vos.
es Como, específicamente... Te mato y te amo al mismo tiempo. Y ella, me gusta porque igual ella le contesta todo el tiempo, lo está puteando en el capítulo, lo está insultando porque él le sale con lo del tiempo, si estoy acá, estoy allá, y ella acá también le dice, se supone que esto tiene que ser romántico, Sí. porque es como lo más romántico del mundo y a la vez es un horror porque da la sensación, es como si hubieras estado todo este tiempo sin estar enamorado, pero no. Dicho y hecho, cuando Angela sale a los tiros a protegerlo, por un momento parece que todo va a estar bien, pero le terminan disparando con el famoso cañón de taquiones y chau Manhattan. No sabemos si de manera definitiva o si, como decían, lo están transportando a algún lado. Con eso que estaban ensayando con Sí. las pelotas y todo eso es... Recordemos, tienen la séptima caballería liderada por Joe King, tiene una serie de teletransportadores. Dicen que quieren hacer algo que es más grande que lo del pulpo en 1985. ¿Y para qué necesitan al Doctor Manhattan para esto? Bueno, lo vamos a saber en el próximo episodio, que es el final de, en principio, la temporada. Probablemente, si hay que hacerle caso a Damon Lindelof, que dice que no va a ser probablemente otra temporada más de Watchmen, el final de la serie. Lo cierto es que esta historia empieza a terminar. Y este capítulo también se podría llamar, creo que el título spoiler sería Qué lindo mi Manhattan, se rompió mi Manhattan. Sí. ¿No? Porque es como, sí. ay, mira, al final es como todo amoroso y ahora no sabemos si Era el vive o segundo no. mejor título posible después de A God Walks Into Eivor. Sí. Antes de despedirnos de este episodio de Watchmen, te invitamos una vez más a que nos cuentes qué opinas sobre este podcast y los podcasts de HBO. Entra ahora a encuesta hbomaxv.com y completa una encuesta muy cortita que nos va a ayudar a hacer esto cada vez mejor. Incluso nos podés pedir que hagamos un podcast sobre otras series de HBO y HBO Go. Por ejemplo, si querés un podcast de Succession, yo escucharía eso. Sí, quiero. ¿Te gustaría uno sobre Westworld, que está por estrenar la tercera temporada? ¿Alguno de Big Little Lies? Por favor. Acá podés proponerlo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Entra en encuesta.hbomaxv.com. La semana que viene en Watchmen, el podcast, vamos a analizar el último episodio de la serie. El título es See How They Fly, que es un fragmento de la canción I Am the Walrus. Uno la canta mientras la lee. Sí. I am the Eggman. Oh, I am the Eggman. Oh, I am the Walrus. Otra vez los huevos, ¿no? Sí. Acá vimos a un Manhattan revelando que teóricamente sería posible para él transferir sus habilidades, sus poderes a materia orgánica como un huevo. Veremos si hay un vínculo ahí con el título del episodio o si estamos encontrando conexiones donde no las hay. ¿No? Manden sus dudas, manden sus teorías. Lo que más queremos es leer teorías, no importa cuán descabelladas sean. Tenemos un montón de preguntas para responder antes de que termine la serie. Por ejemplo, todavía no sabemos qué onda Lady Trieu, no sabemos muy bien su origen. Es el papá, ese papá que probablemente va a ir para ese acto de colación que ella está preparando con el Millennium Clock, que es la segunda pregunta también. Sí. ¿Qué es? ¿Qué va a pasar cuando...? ¿Qué? Y el tema de las agendas, ¿no? Los objetivos de cada uno de los jugadores. Tenemos a Will Reeves, tenemos a Lady Trieu, tenemos a Adrian Veidt, tenemos a la séptima caballería. ¿Cuál es el plan de Joe King en definitiva? ¿Qué va a pasar con Ozymandias? ¿Logrará salir de este cautiverio, no solamente del guardia forestal, sino de esta luna de Europa en la que fue voluntariamente y terminó convertida en una prisión? ¿Y acaso la pregunta más importante que ha dejado abierta esta serie? ¿Sabremos, en definitiva, la identidad de Resbalosín? De Resbalosín, la teoría más fuerte que anda dando vueltas por internet es que es el mismísimo Dale Pitti. Oh, por Dios. Porque hay muy poca información de Resbalosín, pero lo que tenemos es un frame, una captura de un episodio en el que todavía estamos en las oficinas del FBI, todavía cuando Pitti y Lori estaban por ahí. Se ve en el fondo un cartel que dice Wanted, buscado, con una foto que claramente
por lo poco que se ve, que no es tan claro entonces, pero bueno, hago trampita, parece Resbalosín. Entonces, si Resbalosín estaba en Washington y de Y Dale golpe... Pitti estaba en Washington y ahora está en Tulsa. ¿Y Resbalosín dónde está? En Tulsa. Bueno, si tienen alguna otra teoría con respecto a Resbalosín, por favor, cuéntenos porque está bien. Tenemos los grandes temas de la serie y también tenemos a Resbalosín, a ver qué onda, en qué anda. Antes de despedirnos, Sí. también le queremos mandar un abrazo enorme a nuestros amigos de HBO Extras que mencionaron algo que dijimos en este podcast. Claro que sí. Esta especie de diagrama de Venn con los jugadores de la serie, en el que en el medio está el Doctor Manhattan, de un lado están los que están perpetrando algún tipo de plan y los que son las víctimas, ¿no? Exactamente. Si no tienen la aplicación, bájensela porque está súper buena para complementar Gracias. aún más Total. todo lo que son las series de HBO. HBO Extras. Exactamente, pueden ver el último episodio de Watchmen este domingo a las 23 en HBO. Lo pueden ver on demand cuando quieran, donde quieran en HBO Go. Y ya saben, cuando termine el episodio de Watchmen tienen un nuevo capítulo del podcast. Nos pueden escuchar en HBO Go, en la web de HBO, en el canal de YouTube de HBO. Nos encuentran en todas las plataformas de podcast, incluyendo a Spotify y en Apple Podcast, donde pueden dejarnos 5 estrellas. Tenemos puntaje perfecto y lo queremos mantener hasta el final. Ay, el final, si No, bien... yo no puedo creer. Ah, Pasó demasiado rápido esto. Sí, Por favor, ok. que hagan otra temporada. Por favor. Dale. Esto fue Watchmen, el podcast oficial de la serie original de HBO. Mi nombre es Luciano Banchero. yo soy Fiorella Sargenti. Y recuerden que nada termina realmente esto, incluso cuando es el anteúltimo episodio. Esto Acaba de empezar.